Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo de la farándula. Hoy, tenemos entre manos un tema que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, la relación, o la supuesta falta de ella, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. En el título ya les dimos una pista, y hoy vamos a revelar por qué parece que Kerem Bürsin sigue, de alguna manera, atado a Hande Erçel. ¿Qué está pasando realmente detrás de cámaras? ¿Son solo rumores o hay algo más profundo en juego? Si ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo de cerca cada movimiento de estos dos ídolos turcos, este vídeo es para ustedes. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y, quién sabe, quizás hasta descubramos una verdad sorprendente. Y antes de empezar, recuerden, si disfrutan de nuestro contenido y quieren estar al tanto de todas las primicias, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empiece la investigación. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué esta aparente conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel persiste, incluso después de que se supone que su relación ha terminado? Hemos visto señales, comentarios, interacciones en redes sociales que alimentan las dudas. Y no es para menos porque juntos protagonizaron una de las historias de amor más comentadas y queridas del universo de las telenovelas turcas, especialmente por su icónico papel en Sen Kalkapm, o Love is in the Air como muchos la conocen fuera de Turquía. Esa química en pantalla traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Era tan palpable, tan genuina, que la idea de que todo se quedara en la ficción parecía casi imposible. Ahora, hablemos de la ruptura. Cuando se anunció oficialmente que ya no estaban juntos, muchos de sus seguidores se sintieron decepcionados. Pero como suele ocurrir en el mundo de Hollywood y de las estrellas internacionales, las rupturas raramente son un corte limpio. Siempre quedan hilos, conexiones, y en el caso de Kerem y Hande parece que esos hilos son especialmente fuertes. Una de las razones principales por las que se especula que Kerem sigue atado a Hande es el legado de Sen Kalkapm. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Lanzó a ambos actores al estrellato internacional y creó una base de fans increíblemente leal. Estos fans no solo amaban la historia de Eda y Serkan, sino que amaban a Kerem y Hande como pareja. Y lo que es aún más poderoso, esta serie les dio una plataforma para construir sus carreras individuales a niveles estratosféricos. El éxito de la serie sigue generando oportunidades para ambos, giras, entrevistas, proyectos. Y en ese contexto es natural que sigan apareciendo juntos en eventos o que sus nombres se asocien. La nostalgia, el cariño de los fans por la pareja que interpretaron, sigue siendo un motor muy poderoso. Es como si una parte de ellos, para muchos de sus seguidores, siguiera siendo Eda y Serkan, y eso crea una especie de burbuja que es difícil de romper. Otro factor importante es la amistad que parece haber quedado entre ellos. Aunque ya no sean pareja romántica, es posible que hayan logrado mantener una relación de amistad sana. Y esto no es algo negativo, en absoluto. En el mundo del entretenimiento, donde pasas tanto tiempo con las mismas personas, es común desarrollar fuertes lazos de amistad. Si realmente se quieren y se respetan como personas y profesionales, es natural que deseen mantener esa conexión. Hemos visto a Hande asistir a eventos de Kerem, o a Kerem dar likes a publicaciones de Hande, o incluso comentarios que sugieren una comunicación cordial. Estos pequeños gestos para los fans observadores son confirmaciones de que la relación va más allá de una simple expareja que se ignora. Es una señal de madurez y de respeto mutuo, y eso para muchos es admirable. Además, no podemos ignorar el aspecto profesional y de negocios. Ambos son figuras muy influyentes en las redes sociales y en la industria del entretenimiento turco. La asociación de sus nombres aún tiene un gran valor mediático. Las marcas y las productoras saben que cuando Kerem y Hande están involucrados en un proyecto, el interés del público se dispara. Es posible que en ciertas ocasiones, sus caminos profesionales sigan cruzándose o que se les ofrezcan proyectos conjuntos que sean beneficiosos para ambos. No necesariamente tienen que estar juntos románticamente para que sus carreras sigan entrelazadas. Piensen en ello como un tipo de sinergia profesional. Sus nombres juntos todavía venden. Por otro lado, y aquí es donde entra la especulación más profunda, podría haber un factor de interés mutuo en mantener viva esta conexión.
No me refiero a un interés romántico necesariamente, sino a la idea de que, al menos para algunos, la atención pública que genera su asociación sigue siendo valiosa. Para Kerem, por ejemplo, la asociación con Hande, una de las actrices más populares y bellas de Turquía, sigue siendo relevante. Y para Hande la conexión con Kerem, un actor carismático y con una gran proyección internacional, también mantiene su nombre en el radar. Es una danza delicada entre mantener la privacidad y capitalizar la atención que su historia generó. Hemos visto a Kerem Bürsin en entrevistas donde se le pregunta por Hande. Y sus respuestas, aunque suelen ser respetuosas y profesionales, a menudo dejan entrever un cariño persistente o al menos un aprecio profundo. No hay resentimiento, no hay hostilidad. Y eso en el mundo de las exparejas famosas es bastante raro y, de nuevo, admirable. Se habla de un pasado compartido, de un tiempo importante en sus vidas, y eso deja una huella. Por otro lado, también es crucial considerar que a veces los rumores y las especulaciones de los fans van mucho más allá de la realidad. La poderosa base de fans de Esenkalkapm ha creado un mundo propio donde Kerem y Hande siguen juntos en la imaginación colectiva. Y esta misma base de fans puede ser muy insistente en verlos unidos, interpretando cada interacción como una señal de reconciliación o de un amor secreto. Es posible que los propios Kerem y Hande, conscientes de este fervor, actúen con un cierto cuidado para no decepcionar a sus seguidores más fervientes, pero sin ceder a presiones indebidas. Analicemos algunos de los indicios que han mantenido viva la llama de la especulación. Comentarios y likes en redes sociales. Pequeños gestos como dar like a una foto, dejar un comentario breve y positivo, o incluso tener interacciones más públicas en plataformas como Instagram, han sido analizados hasta el extremo por los fans. Cada me gusta de Kerem a una foto de Hande, o viceversa, genera miles de comentarios y especulaciones sobre el estado de su relación. Asistencia a eventos compartidos. En algunas ocasiones, ambos han coincidido en eventos públicos o fiestas. Aunque no siempre posan juntos o interactúan directamente frente a las cámaras, el simple hecho de compartir el mismo espacio y ser vistos juntos alimenta las teorías de que mantienen algún tipo de conexión. Entrevistas y declaraciones. Cuando se les pregunta sobre el otro en entrevistas, las respuestas suelen ser cuidadosas, pero rara vez negativas. Hablan de respeto, de un cariño que perdura, de buenos recuerdos. Estas declaraciones, aunque profesionales, a menudo son interpretadas por los fans como indicios de sentimientos más profundos que solo una amistad. Proyectos futuros. Si bien hasta ahora no han anunciado ningún proyecto conjunto después de Esenkalkapm, la posibilidad siempre está latente. La industria es pequeña, y el público adora verlos trabajar juntos. Un nuevo proyecto, aunque sea una aparición especial, podría ser suficiente para reavivar toda la narrativa. Lo que creo que realmente está pasando es una combinación de varios factores. Por un lado está el innegable y poderoso legado de Esenkalkapm, y la química que cautivó al mundo. Los fans simplemente no quieren dejarlos ir como pareja. Por otro lado, parece haber una genuina amistad y respeto mutuo entre Kerem y Hande. Ambos son profesionales y han logrado navegar su separación de una manera madura, manteniendo la puerta abierta a la amistad. Y finalmente está el aspecto de la imagen pública y el valor mediático que su asociación todavía tiene. Es una situación donde el pasado, el presente y el futuro profesional se entrelazan. Es posible que Kerem Bürsin no esté atado en un sentido romántico, pero sí lo está por la huella imborrable que su relación y su trabajo con Hande Erçel han dejado en sus carreras y en la memoria de millones de fans. Es una conexión que trasciende la relación sentimental y se convierte en parte de su identidad pública como estrellas. Y mientras sigan existiendo estas interacciones respetuosas, estas apariciones conjuntas, y este cariño visible en sus declaraciones, los fans seguirán soñando y especulando. En resumen, mis queridos amigos, la razón por la que Kerem Bürsin parece seguir atado a Hande Erçel se debe a una mezcla de factores: el éxito monumental de su proyecto conjunto que creó una conexión emocional profunda con el público, la aparente amistad y respeto mutuo que han logrado mantener después de su ruptura, y el valor mediático y profesional que su asociación sigue teniendo. No se trata necesariamente de un amor prohibido o de una reconciliación inminente, sino más bien de un vínculo complejo y multifacético que ha marcado sus carreras y la imaginación de sus fans. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy.
Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer desentrañar esto con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que todavía hay algo romántico entre ellos? ¿O simplemente es una amistad muy fuerte y un legado profesional? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son siempre muy valiosas. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y primicias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.